Cordial saludo, mi nombre es Nicolás Rivas Díaz. El día de hoy vamos a hacer la sustentación de la fase 1 de la asignatura de diseño de bases de datos de la Universidad UNAD. Bueno, referente a mi presentación personal, pues yo soy ingeniero de petróleos, egresado de la Universidad de América. Actualmente me encuentro estudiando la maestría de analítica de datos en la Universidad Central, ¿sí? Y actualmente también me encuentro estudiando ingeniería de sistemas en la UNAD, ¿sí? Mi trabajo actual es asistente de company man en Ecopetrol, y pues mi trabajo no se relaciona directamente con las TIC, pero en muchas de las misiones que tengo al cargo sí manejo bases de datos que se trabajan en un programa que se llama Open Wells, y posterior a esto esa base de datos va a migrar a un programa del que vamos a hablar más adelante, que es Power BI, y esto permite la visualización de dichos datos para que la alta gerencia tome decisiones respecto a cómo se están manejando tiempos, procesos, entre otras cosas. Bueno, hablando de la evolución histórica, ¿sí? Podemos hablar que el origen de las bases de datos se remonta en 1960, donde ya existe los discos, ¿sí? Entonces, imaginemos que el disco era como antes uno veía el VH, ¿sí? Entonces, literal, ahí se guardaba, pues, pequeñas cantidades de información en ese momento, ¿sí? Pues que para esa época pues, la información era altísima, pero pues para nosotros ya como manejamos unos volúmenes de datos tan altos, pues ya digamos que esos discos están obsoletos, pero estos fueron los precursores de las bases de datos. Entonces hablamos que en 1960, por medio de estos discos, pues se crearon las bases de datos, debido a que se podían guardar unas estructuras de datos como listas y árboles. Luego nos remontamos a 1960, donde se desarrolla la base de datos Oracle, pues la cual administra y logra resaltar pues por la estabilidad, escalabilidad y multiplataforma, ¿sí? Entre los años 80 y 90 se crea las bases de datos SQL, son muy famosas hoy en día también, ¿sí? Pues debido a que esto generó un estándar en las industrias, y pues estos se dan por bases de datos relacionales, ¿sí? Este término acopia a como un libro de Excel que está organizado en filas y columnas, ¿sí? Son datos estructurados. Luego en 1990 Microsoft quiere crear bases de datos pero orientada a objetos, ¿sí? Para tal fin crea Excel y Access, ¿sí? Como bien es conocido por todos, pues yo creo que Excel es una herramienta muy útil actualmente, pero se queda limitante para el gran volumen de datos que estamos manejando actualmente, ¿sí? En 1990 hablamos de que SQL y el lenguaje XLM se unen para la generación de las WWW, ¿sí? World Wide Web, ¿sí? Que es lo que conocemos como el Internet. Y ya hablando la actualidad, sí, desde el año 2000 hasta ahora, 2022, vemos compañías líderes, las cuales son IBM, Microsoft y Oracle, ¿sí? Entonces esto es básicamente como la evolución histórica que ha tenido las bases de datos. Como conceptos importantes acá hablamos que la base de datos pues es un conjunto de información almacenada en un soporte legible por ordenador e internamente contiene registros y campos, filas y columnas, como hemos dicho. Base de datos relacional, pues es una base de datos que cumple con el modelo relacional, el cual es un modelo más utilizado en la actualidad para implementar bases de datos ya planificados, ¿sí? Porque ya están estructurados. Hablamos de datos, que es una representación simbólica, un atributo característico de una entidad. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y identidades. Hablamos de tupla, que representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. El atributo, que es una característica de un archivo carpeta que lo hace oculto de un sistema de solo lectura, entre otros. Registro es cada una de las filas
en que se divide la tabla. Cada registro contiene datos de los mismos tipos que los demás registros. Y la tabla, que tanto hablamos, se refiere al tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja cálculo. ¿Sí? Cuando hablamos de hoja cálculo, acordémonos de Excel. Entonces, esos son como los conceptos seleccionados para la base de datos. ¿Sí? Hablando actualmente de las tendencias, tenemos que, ya como que en la actualidad la cantidad de volúmenes, como decía anteriormente, es tanta que se queda limitante en filas y columnas, ¿sí? Ya podemos hablar que hay información que se puede sacar de imágenes, fotos, ¿sí? Audios, y toda esta información se puede organizar en bases de datos no estructuradas. Entonces acá ya hablamos de que en tendencias tenemos a que los datos nos pueden ayudar a la toma de decisiones, y pues esto podemos resaltar programas como el Power BI, Tableau, ¿sí? Podemos hablar que ya el Excel tiene una limitante, ¿sí? En sus campos de celdas y filas. Entonces ya las grandes cantidades de datos se manejan en Python, ¿sí? En R, ¿sí? Porque pues esto permite procesar grandes cantidades de datos, ¿sí? Entonces ya hablamos del Big Data, ¿sí? Que tiene otros programas de trasfondo. Entonces esto es lo que se maneja actualmente. Y ejemplo de utilización de bases de datos, pues estos son los más relevantes y conocidos para nosotros. Google, cada vez que consultamos algo, ¡pum!, eso va a una base de datos y con esto nos empieza a arrojar publicidad, igual que Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ¿sí? Rappi. Todos estos, toda la información que nosotros le damos, desde el simple hecho de buscar un producto, buscar un término, buscar una persona, buscar una foto, buscar un video, todo esto va a una base de datos, y con esto ellos ya pues entran a procesarlo por medio de un algoritmo y a jugar con el consumidor, ¿sí? Entonces acá ya hablamos de temas de políticas de datos, de tratamiento de datos, pues que es un tema álgido porque digamos que ya con los datos pueden saber muchas cosas de nosotros. Entonces, finalmente, como conclusiones, tenemos que las bases de datos son fundamentales para el funcionamiento hoy en día de nuestra sociedad, ¿sí? Como pudimos observar en los ejemplos anteriores, pues en todos los productos y servicios prácticamente que están involucradas las bases de datos. Desde que nos levantamos y nos cepillamos los dientes, ese cepillo marca Oral-B, marca Colgate, tiene en trasfondo una base de datos, ¿sí? Tiene todo ese producto tiene un trasfondo de base de datos. Lo mismo, el agua que consumimos, el acueducto tiene su base de datos y con esa base de datos nos hace llegar el servicio, ¿sí? Entonces digamos que está intrínseco en todas las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Sus procesos están ligados a una base de datos. También podemos decir que actualmente los datos contienen cantidades valiosas de información, como lo podemos ver en los ejemplos de Google, Twitter, TikTok, ¿sí? Entonces actualmente se está hablando que es el nuevo oro, ¿no? Como fue el boom del petróleo, ahorita es el boom de los datos. Pues digamos que los lenguajes de programación han evolucionado mucho, ¿sí? Como les nombraba anteriormente, pues ya se requiere manejar grandes cantidades de datos, entonces ahorita hablamos de lenguajes como Python. Python está dominando mucho el tema de los datos. Y pues las bases de datos se pueden visualizar de manera dinámica, como lo decía anteriormente, por herramientas que pueden ser Power BI, Tableau, entre otras. Existen muchas otras. Bueno, muchas gracias por su atención y que tenga un feliz día.